Fue una eliminación express. Ucrania se encuentra en uno de los episodios más oscuros de su historia reciente, con más de 1.400 soldados perdidos en un solo día. La realidad del conflicto se vuelve cada vez más sombría. Las cifras escalofriantes de bajas no solo reflejan la intensidad de los enfrentamientos, sino también la desesperación de un país atrapado en una guerra aparentemente sin fin. Rusia, por su parte, ha reafirmado su control sobre la región de Donbass, haciendo alarde de sus logros militares y de las pérdidas infligidas al enemigo. Mientras tanto, la estrategia occidental y la obstinación del presidente Zelensky se enfrentan a un dilema existencial. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. En las sombras de una crisis que se profundiza, Ucrania enfrenta una de las jornadas más sangrientas en el conflicto, con informes alarmantes que señalan que más de 1.400 soldados ucranianos han perdido la vida en menos de un solo día en las regiones de Donetsk y Lugansk. Rusia ha lanzado una declaración contundente, atribuyendo estas bajas al enfrentamiento directo con las tropas rusas en el área, dejando claro que mantienen un dominio completo en la región de Donbass. Ante esto, el Ministerio de Defensa de Rusia, con un comunicado, detalló que las pérdidas del ejército ucraniano en los enfrentamientos con las fuerzas rusas en el último día son asombrosas, con números que reflejan la escalada de violencia en el este de Ucrania. Las bajas sufridas por las tropas ucranianas ascendieron a un total de hasta 540 militares, junto con la captura de equipo militar clave, incluyendo un tanque Leopard 2A1 de fabricación alemana, aviones blindados de combate y varios vehículos. Las pérdidas se encuentran en las regiones de Donetsk y Lugansk, donde las fuerzas rusas han logrado una mejor posición táctica, y todo esto según los informes militares. Esto no deja una alternativa viable a las tropas ucranianas. En Donetsk, la situación es especialmente crítica, con hasta 395 soldados ucranianos registrados como bajas en las batallas recientes. Lugansk no está muy lejos, con al menos 135 bajas adicionales reportadas en la zona oriental controlada por Rusia. Estos números aterradores reflejan la intensidad del conflicto y la ferocidad de los enfrentamientos en el terreno, dejando así al ejército ucraniano sin ninguna posibilidad de salir con vida de la zona de combate. El informe sugiere que las fuerzas rusas han mejorado su posición táctica en estas áreas, lo que podría indicar un cambio en la dinámica del conflicto. Además, también se menciona que las fuerzas rusas repelieron 5 contraataques ucranianos en Kharkov y 13 en la República Popular de Lugansk, resultando así con al menos 80 bajas adicionales para Ucrania. Bajo ese panorama oscuro, el ex inspector de armas de las Naciones Unidas, Scott Ritter, ha emitido una advertencia sombría prediciendo que Ucrania podría enfrentar pérdidas de hasta 2.000 soldados por día a medida que Rusia intensifique sus operaciones en la región de Kharkov. Este pronóstico alarmante no hace más que subrayar la gravedad de la situación y la urgencia para las tropas ucranianas de encontrar una solución diplomática antes de que el costo humano se vuelva aún más insostenible. Y esta sería una solución que el comandante Zelensky no está dispuesto a negociar. En el corazón de la devastación que azota a Ucrania, ahora emerge una interrogante que resuena con bastante fuerza en el ámbito internacional. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar Occidente y el comandante Zelensky para mantener un conflicto cuyo desenlace se vuelve cada vez más incierto? La estrategia occidental, marcada por sanciones económicas y apoyo militar, ahora busca contener la expansión rusa. Pero la efectividad de estas medidas es cuestionada ante la realidad del campo de batalla, donde las bajas se siguen acumulando. En un escenario donde las vidas se pierden a un ritmo alarmante y sobre todo donde las esperanzas de paz se desaparecen como el humo de las batallas, las decisiones que toman los actores clave en este drama tienen el poder de moldear el destino de una nación y de la región en su conjunto. Y ahora, con todo esto, ¿persistirá Occidente en su apoyo a Ucrania, enfrentando el desafío cada vez más intimidante de un adversario como Rusia?
¿O es que acaso seguirá Zelensky firme y tratando de ocultar una realidad severa de una guerra que parece ya estar perdida? Con cada día que pasa, la sombra de la derrota se asimila más oscura sobre Ucrania, mientras las pérdidas se acumulan y la esperanza de una contraofensiva hacia Rusia se borra en el horizonte. Con todo esto acumulado, nos lleva a una interrogante. ¿Continuará Zelensky manteniendo una fachada de resistencia y prometiendo así una victoria que parece cada vez más esquiva? ¿O tendrá que confrontar la cruda realidad de una guerra que está arrastrando a su país hacia el precipicio? También debemos tener en cuenta que el horror no se detiene allí, pues detrás de cada número, cada estadística, yace una historia de sacrificio y angustia. Desde la pérdida de tanques y vehículos blindados hasta la devastadora cifra de vidas humanas, cada detalle pinta un cuadro horrible de la realidad en el frente. El contexto geopolítico se tensa aún más con las advertencias de Moscú sobre el peligro que representaría el envío de tropas de la OTAN a Kiev, un acto que el presidente Vladimir Putin sugiere que podría desencadenar un conflicto global de proporciones históricas. El presidente ruso ha planteado la posibilidad de que el despliegue militar de la OTAN en suelo ucraniano origine un conflicto a escala global y reanimando así los temores de una posible tercera guerra mundial. Ante esta perspectiva, ¿se verá a Ucrania al borde de la entrega enfrentando la dolorosa verdad de una derrota forzosa? ¿O logrará Zelensky, junto con Occidente, a escalar la disputa a niveles impensados? En medio de la oscuridad de la guerra, Ucrania enfrenta un futuro muy incierto, donde la esperanza y la ruina se entrecruzan a sí mismos. Y con cada hora que transcurre, el destino del país pende de un hilo y, sobre todo, con la sombra repugnante de la derrota. Actualmente, la guerra en Ucrania se ha convertido en un símbolo de soberbia y firmeza por parte de la élite ucraniana en contubernio con las potencias occidentales, pero a su vez con un costo humano que desafía toda argumentación. Y así, mientras el presidente Zelensky y los aliados occidentales continúan en su lucha para así detener el avance de una Rusia que parece imparable, la pérdida de vidas ucranianas nos plantea una interrogante un poco preocupante. ¿Tiene sentido seguir sosteniendo la fachada de una guerra que muchos consideran ya perdida? Con esto, la guerra en Ucrania no es solo una batalla por territorio. Más que todo, es una guerra por el autoestima occidental. Pero cuando el precio es la vida humana, la balanza de la justicia y la estrategia se inclina hacia el pensamiento profundo sobre el verdadero costo de la lucha y la búsqueda. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.